No es fácil leer la Biblia porque, primero, que no es nuestra manera de pensar. Basta ver nomás la diferencia que hay entre el pensamiento oriental y el pensamiento occidental, por ejemplo, ¿no? O sea, son dos modos de ver la vida de manera distinta, ¿no? Y la Biblia entra en eso. Por ejemplo, cuando explicaba un domingo sobre el tema de pescador de hombres, qué difícil es entender ese tema de pescador de hombres, ¿no? Cuando se explica, por ejemplo, el tema de ser sal de la tierra, cuando nosotros pensamos que se refiere al tema del sabor y no al tema de que la sal evita la corrupción. Bien, entonces una serie de cosas que nos ayudan a entender el por qué estudiar la Biblia. Y mucho más si se trata de un libro como el libro del Apocalipsis. ¿A quién va dirigido el libro del Apocalipsis? No a nosotros, evidentemente. Ningún libro va dirigido a nosotros, a mí ni a usted que me está ahora escuchando. Van dirigidos principalmente, ya, en primer lugar, a las personas de aquella época. Ahora, que nosotros después lo aceptamos desde la tradición como palabra de Dios, si tú dices, ¿qué me dice ahora ese texto? Porque ese texto puede sonar el día de hoy, el mensaje puede interpelar, el mensaje puede renovar la fe esa es otra cosa. Pero claro, literariamente, ¿no?, hay un receptor de aquel entonces. Ahora, así como las cartas de Pablo se escribieron porque había problemas en las comunidades cristianas, igual también tenemos que decir del Apocalipsis. El Apocalipsis se escribe porque hay un problema. Está el Imperio Romano. La política romana utilizó como una estrategia el tema de difundir lo que había comenzado a surgir en los lugares orientales. Cuando Alejandro Magno conquista, abre la puerta a Roma para que Roma después se expanda, ¿no? Roma comienza a crecer. Es interesante cómo un pueblo de campesinos se convierte en un imperio. Cuando Roma llega al ambiente oriental, los orientales, Egipto por ejemplo, que había estado acostumbrado a rendir culto a sus gobernantes. Por ejemplo, el faraón era el hijo del sol. Entonces, había zonas, había lugares del oriente que estaban acostumbrados a rendir culto, a adorar a los gobernantes. Entonces, cuando llega Roma utiliza también esa arma para, digamos, crear algo que estaban haciendo en el ambiente oriental. Algunos súbditos de Roma, de Egipto, de la parte de Fenicia, Asiria, comienzan a rendirle culto al emperador romano, pero le rinden culto al emperador en vida. Y entonces esto es lo que se crea una especie de religión en torno al culto al emperador, una religión del Estado romano. Entonces, Roma lo utiliza como una estrategia para que todos los súbditos de Roma tienen que rendir culto al emperador. Y no rendir culto al emperador era un atentado frente al imperio o la política de Roma. Ahí entra un poco el problema de los cristianos. Tú eres ciudadano romano o estás viviendo dentro del imperio romano porque todos son súbditos de Roma. Estás en Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Estás en la parte palestina, ¿no?, como le ponen los romanos ponen Palestina a toda la zona de Israel, ¿no? O estás en la parte de Alejandría, lo que era Egipto, y entonces no te queda más cosa que rendir culto al emperador, porque es la religión del Estado. Entonces es interesante, ¿no? ¿Qué pasa cuando la política asume una religión? Y todos tienen que rendir culto a una persona. Entonces, claro, ha habido emperadores que no eran, digamos, de esa política del culto imperial, como por ejemplo Marco Aurelio, que no le agradaba para nada. Pero había emperadores que sí. Calígula, por ejemplo. Y claro, Domiciano, que es aquel emperador que lleva el culto imperial a su máximo. Y entonces ahí es donde se escribe el Apocalipsis. Por eso es que hay un motivo para escribir el Apocalipsis, porque también eso mismo
sucedió con Antíoco IV. Antíoco IV quiso también que se implantara la religión pagana griega. Estamos hablando de la época de la dominación griega. Y entonces quería a la fuerza transformar y acabar con el judaísmo y hacerlos griegos a los judíos. Esto mismo va a pasar con el ambiente cristiano. Los cristianos, algunos no eran judíos, porque ya habían salido del ambiente judío. Tampoco eran paganos, porque no adoraban a dioses ni a ídolos. Entonces, ¿qué cosa era? ¿De acuerdo? Entonces, por un lado, los judíos no te reconocían. Por otro lado, el imperio romano te imponía el culto imperial. Y eso sí, claro, el culto imperial era muy importante. El culto imperial, había altares dedicados a los emperadores en las esquinas de las plazas. Había templos dedicados al emperador y a su familia. Las monedas llevaban la imagen del emperador romano como dios. Había el culto a la diosa Roma. Todos tenían que ofrecer sacrificio, quemar incienso o llevar una ofrenda al templo. Ahora otra cosa, aquel que no rendía culto al emperador tampoco podía trabajar, no podía vender, no podía comprar. Entonces este era otro problema social, porque los que no rendían culto al emperador se les cortaba sus beneficios sociales. Entonces, ¿qué hacían los cristianos? ¿No? Porque claro, había que trabajar, había que vender, había que ganarse la vida, pero si tú no rendías culto al emperador, no tenías beneficios. O sea, ahí surge un gran problema para los cristianos de la época del Apocalipsis. Y algunos están a punto de apostatar la fe, de salirse de la comunidad cristiana, porque tienen que vivir, tienen que comprar, tienen que vender, tienen que tener educación, tienen que tener derechos. Ahora, ¿cuál era el tema de la relación con los judíos? El año 70, los judíos expulsan a los cristianos de la sinagoga. Y entonces son los judíos los primeros en acusar ante los romanos a los cristianos. El cristianismo nació como una secta judía. Usted ve, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles. Pedro sigue asistiendo al templo, la gente sigue haciendo sus oraciones en el templo. San Pablo también va a las sinagogas, etc. Pero después hay un punto de quiebre. Entonces, ese punto de quiebre es muy importante, porque ahí es donde los evangelios se ensañan con el ambiente judío. Porque los que pasan a gobernar la sinagoga son los fariseos. Y entonces surge todo el ambiente rabínico. Pues por eso es que el evangelio de Mateo o Marcos, o un evangelio, por ejemplo, de San Juan, es tan duro con el ambiente fariseo, y todavía dice San Juan, los judíos. En esto es muy similar con el Apocalipsis, también habla de los judíos. Pero bien, entonces, ¿qué pasa? Los judíos tenían una serie de privilegios reconocidos por los romanos. Los judíos tenían su mercado propio, tenían sus escuelas, no hacían el servicio militar, ¿ya? Y además los judíos tenían una serie de privilegios porque habían ayudado a Julio César en una de sus batallas. Habían ganado unos bonos frente al ambiente romano, pero cuando ellos expulsan a los cristianos no. Entonces los cristianos son para el ambiente romano peligrosos. ¿Por qué? Porque los cristianos no rendían culto a los dioses. Entonces, según el romano, los dioses están molestos porque hay un grupo de personas que no rinde culto a los dioses, no quema incienso o no hace sacrificios. Entonces, los dioses se molestan. Entonces, todas las desgracias que puedan ocurrir a Roma son producto de esta gente supersticiosa y gente mala que no rinde culto a los dioses. Entonces, tienes por un lado el ambiente judío, tienes por otro lado también lo que pasa con los famosos gremios laborales. En el ambiente del siglo I, todo lo que eran los artesanos, zapateros, artesanos, por ejemplo, o los mercaderes, o los que venden, tienen sus negocios, todos estaban asociados a grupos de, digamos, gremios laborales. Y entonces, si tú no pertenecías a un gremio laboral,
no podías vender tu producto, ¿no? Ahora, pero todos los gremios laborales, ¿qué es lo que pasaba? Los gremios laborales estaban formados como unas hermandades y cada gremio laboral tenía un culto a un determinado dios protector. Entonces, ¿por qué era un problema para los cristianos? Porque pertenecer a un gremio laboral era rendir culto a un dios. Y entonces ahí viene el problema. Si nosotros, por ejemplo, decimos, el cristiano, por ejemplo, que tiene su fe en Cristo y en un único Dios, ¿cómo puede rendir culto a otros dioses? Pero tienes que hacerlo porque si tienes formar parte de ese ambiente, es necesario rendir culto a los dioses, ¿no? Entonces, por un lado está el ambiente judío, por otro lado está el ambiente de los gremios laborales y por otro lado está Roma con su política del culto al emperador. Entonces, ese es el contexto del Apocalipsis, que es importante entenderlo antes de entrar a leer el texto del Apocalipsis. Entonces, con esto más o menos podemos decir que hemos entrado o dado unas claves de lectura y hemos entrado al mundo del Apocalipsis, este libro un poco misterioso, ¿no? Pero que se nos va a aclarar conforme vamos interpretando paso a paso la obra del Apocalipsis. Entonces, para el próximo capítulo, para el próximo encuentro que podamos tener, les digo que sí, como requisito es traer su texto bíblico para ir paso por paso comentando el libro del Apocalipsis. Que tengan una buena semana y que el Señor les bendiga.